Cuando el humano dijo, ¿quieres guerra? Sin piedad, sin memoria, solo extinción. Orador primario Siloth K. Soy la almirante Nova Chen de la Marina de Defensa de la Tierra Unida. Tengo un mensaje para usted. Habla rápido, primitiva. Nuestra paciencia se agota. Hace 6 meses asesinaron a 68,000 de nuestra gente, incluyendo 15,000 niños. Hoy aprenderán por qué eso fue un error. La risa armónica de Siloth K. llenó el puente. ¿Crees que tu pequeña flota puede desafiar el poder de la Asamblea? Hemos conquistado 1,000 mundos. Hemos destruido 10,000 flotas enemigas. Sí, dijo Nova calmadamente, y esa experiencia los ha hecho predecibles. Nova cortó la comunicación y se dirigió a su tripulación. Todas las naves, ejecuten protocolo Omega 7. La flota humana súbitamente se dispersó en todas las direcciones. Las fuerzas de la Asamblea habían esperado que formaran una línea defensiva y lucharan convencionalmente. En lugar de eso, las naves humanas se movieron en patrones que parecían caóticos y aleatorios. Pero Nova sabía exactamente lo que cada nave estaba haciendo. Habían practicado esta maniobra cientos de veces mientras la Asamblea hacía sus ultimátums. Mientras el enemigo trataba de entender los movimientos de los humanos, las naves humanas estaban tomando posiciones alrededor de la flota de la Asamblea. Señora, reportó el oficial táctico, todas las naves reportan listas. Comiencen la demostración, ordenó Nova. La primera sorpresa fueron las armas humanas. En lugar de los rayos de energía o proyectiles cinéticos que la Asamblea esperaba, las naves humanas dispararon algo completamente diferente. Nubes de lo que parecía ser polvo metálico. La voz de Siloth K. crepitó por el canal de comunicación. ¿Esta es su gran estrategia humana? ¿Lanzarnos brillantina a nuestras naves? Nova no respondió. Estaba contando segundos en su cabeza. 5, 4, 3, 2, 1. El polvo metálico era en realidad millones de máquinas microscópicas, nanobots diseñados por los ingenieros mejorados de la humanidad. Se extendieron por las naves de la Asamblea e inmediatamente comenzaron su trabajo. En minutos, el efecto se volvió claro. Los sofisticados escudos de energía de la Asamblea comenzaron a fluctuar salvajemente. Sus sistemas de armas comenzaron a apuntar aleatoriamente. Las computadoras de navegación de sus naves dieron lecturas contradictorias. ¿Qué está pasando con nuestros sistemas?, demandó Siloth K. El doctor Kai Petrov envía sus saludos, dijo Nova silenciosamente. Los nanobots estaban programados para interferir con las tecnologías específicas en las que cada especie de la Asamblea dependía. Interrumpieron los campos electromagnéticos que el dominio mecánico usaba para transferencias de conciencia. Alteraron las frecuencias de resonancia cristalina que los Vorthak necesitaban para comunicación. Contaminaron los sistemas de fluidos que las especies acuáticas requerían para soporte vital. Señora, reportó el oficial científico, los nanobots están funcionando perfectamente. La cohesión de la flota enemiga está cayendo a niveles críticos. Sus naves están perdiendo coordinación. Nova observó cómo la poderosa flota de la Asamblea comenzó a desmoronarse. Las naves colisionaron entre sí cuando sus pilotos se desorientaron. Las armas dispararon a sus propios aliados cuando los sistemas de puntería fallaron. La formación perfecta se disolvió en caos, pero Nova no había terminado. Los nanobots eran solo la primera lección. Todas las naves ejecuten protocolo Omega 14. La flota humana se movió nuevamente, esta vez en perfecta coordinación. Rodearon grupos de naves deshabilitadas de la Asamblea y comenzaron segunda fase de su ataque. Esta vez usaron armas convencionales, pero las usaron de maneras que la Asamblea nunca había visto antes. En lugar de tratar de destruir las naves enemigas completamente, apuntaron a sistemas específicos con precisión quirúrgica. Soporte vital, navegación, matrices de comunicación, cápsulas de escape.
Cada ataque fue calculado para causar la máxima confusión con la mínima destrucción. Los humanos habían estudiado los diseños de las naves de la Asamblea durante meses. Sabían exactamente dónde golpear para incapacitar sin matar. Nova quería que las tripulaciones de la Asamblea sobrevivieran. Ella quería que regresaran a casa y les dijeran a todos cómo era realmente la guerra humana. «Almirante», informó el oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo solicitudes de rendición de 63 naves de la Asamblea». «Acepta sus rendiciones», ordenó Nova, «pero sigue grabando todo. Quiero un análisis táctico completo de sus procedimientos de emergencia, su coordinación de tripulación, sus protocolos de rendición». Incluso en la victoria, los humanos estaban aprendiendo. Cada pieza de información sobre el enemigo sería estudiada y utilizada en la próxima batalla. La nave insignia de Siloth K todavía estaba luchando, pero ahora estaba sola. El resto de la flota de la Asamblea se estaba rindiendo o flotando indefensa en el espacio. «Orador principal», dijo Nova, abriendo comunicación nuevamente. «Has perdido este enfrentamiento. Rinde tu nave y tu tripulación será tratada según la ley galáctica». El cuerpo cristalino de Siloth K destellaba patrones furiosos de rojo y naranja. «Esto es imposible. Somos la mayor fuerza militar en la historia galáctica. No podemos ser derrotados por niños». «Orador principal», dijo Nova pacientemente, «cometiste varios errores críticos hoy. Primero, asumiste que lucharíamos de la misma manera que hace 6 meses. Segundo, asumiste que usaríamos armas convencionales. Tercero, asumiste que no habíamos aprendido nada estudiando tus tácticas». Nova hizo una pausa y miró directamente al líder de la Asamblea. «Pero tu mayor error fue pensar que los humanos luchamos como otras especies. No simplemente tratamos de ganar batallas, tratamos la guerra como una ciencia. Estudiamos a nuestros enemigos hasta comprenderlos completamente. Luego encontramos formas de convertir sus fortalezas en debilidades». Siloth K estuvo en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz armónica era diferente, menos confiada, más incierta. «¿Qué quieres de nosotros?» «Quiero que regreses a la Asamblea», dijo Nova. «Quiero que les digas exactamente lo que pasó aquí hoy. Diles que esto fue solo una pequeña demostración de lo que los humanos pueden hacer cuando dejamos de contenernos». Nova señaló hacia la flota dañada de la Asamblea. «Mira a tu alrededor, orador principal. Destruimos toda tu flota sin matar a un solo miembro de tripulación. Hicimos esto porque queríamos enviar un mensaje, no porque tuviéramos que hacerlo». La voz de Nova se volvió más fría. «La próxima vez será diferente. La próxima vez no seremos tan gentiles. Diles a tus líderes que la humanidad recuerda el borde del horizonte. Diles que vamos por ellos. Y cuando lleguemos no nos detendremos hasta que la Asamblea aprenda lo que significa verdaderamente el exterminio». La nave insignia de Siloth K se alejó cojeando del campo de batalla, llevando a su tripulación y sus terribles noticias de regreso al espacio de la Asamblea. Nova se volvió hacia su tripulación. «Todas las naves, comiencen operaciones de salvamento. Quiero que cada pieza de tecnología de la Asamblea sea estudiada y catalogada. Cada arma, cada sistema de computadora, cada pieza de su tecnología de matriz cristalina». «Señora», preguntó su oficial científico, «¿qué hacemos con los prisioneros?» Nova pensó por un momento. «Trátenlos bien, denles atención médica, permítanles comunicarse con sus familias, muéstrenles que los humanos podemos ser misericordiosos cuando elegimos serlo. ¿Y después? Después los dejamos ir a casa, que le cuenten a todos los que conozcan sobre esta batalla, que corran la voz sobre lo que pasó aquí». Nova miró hacia las estrellas, pensando en la guerra más grande que aún estaba por venir. La Asamblea piensa que entiende la guerra porque ha estado luchando durante miles de años, pero siempre han luchado contra los mismos enemigos usando los mismos métodos. Nunca han luchado contra una especie que aprende
y se adapta como lo hacen los humanos. Nova sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Para cuando termine esta guerra, entenderán que la experiencia no significa nada cuando tu enemigo se vuelve más inteligente cada día. El profesor Leo Wright se sentó en su oficina en el Instituto Cultural Galáctico, mirando la pantalla de su computadora con pánico creciente. Había estado trabajando en su proyecto de investigación sobre arte y literatura de la Asamblea durante 8 meses. Ahora, la mitad de sus referencias estaban corrompidas. Los archivos seguían ahí, pero el contenido estaba mal. Donde debería haber descripciones de hermosas sinfonías de cristal Vorthak, encontró solo manuales técnicos sobre fabricación de armas. Donde debería haber imágenes de arquitectura antigua del dominio mecánico, no vio nada más que esquemas militares. Leo se frotó los ojos e intentó nuevamente. Tal vez era solo un error de red. Pero cuando revisó sus notas impresas, también estaban mal. Las palabras habían cambiado. Las fechas eran diferentes. Algunas oraciones no tenían sentido en absoluto. Tomó su teléfono y llamó a su colega en los archivos del instituto. «Habla la doctora Park», llegó la voz del otro lado. «Jenna, soy Leo. Estoy teniendo algunos problemas extraños con mi investigación sobre la Asamblea. ¿Estás experimentando algún problema con la base de datos?» Hubo una larga pausa. «Leo, ¿qué investigación sobre la Asamblea?» «Mi ensayo sobre logros culturales de la Asamblea, en el que he estado trabajando durante meses. Me ayudaste a encontrar la mitad de los materiales fuente». Otra pausa. «Leo, creo que podrías estar confundido. Las especies de la Asamblea nunca han sido conocidas por logros culturales. Son federaciones militares. ¿Muy agresivas? ¿Para nada creativas?» Leo sintió algo frío asentarse en su estómago. «Jenna, eso no es correcto. Hemos discutido esto muchas veces. Los jardines de cristal Vorthak, las redes filosóficas del dominio mecánico, las traducciones de poesía de los moradores de las profundidades acuáticas». «No tengo idea de qué estás hablando», dijo Jenna, su voz mostrando genuina preocupación. «¿Te sientes bien?» Leo colgó el teléfono. Algo estaba muy mal. Pasó la siguiente hora buscando en cada base de datos a la que podía acceder. Mientras más buscaba, más confundido se volvía. Toda la información sobre la cultura de la Asamblea estaba cambiando. Su arte estaba desapareciendo. Su literatura estaba siendo reemplazada con doctrina militar. Su música se estaba convirtiendo en propaganda. Entonces encontró algo que hizo que su sangre se congelara. Un artículo de noticias de hace 2 días con el titular: «División de Guerra Cognitiva Humana reporta éxito completo en operaciones de reconstrucción cultural». Leo leyó el artículo con horror creciente. Los humanos habían desarrollado algo llamado el Protocolo de Revisión de Memoria. Equipos de hackers y psicólogos mejorados estaban atacando sistemáticamente cada sistema de información en la galaxia. No solo estaban destruyendo información sobre la cultura de la Asamblea, la estaban reemplazando con registros fabricados, mostrando a las especies de la Asamblea como civilizaciones puramente militares, sin logros artísticos o intelectuales. Según el artículo, los humanos estaban usando virus de computación cuántica que podían alterar datos a nivel molecular. Incluso libros impresos y artefactos físicos estaban siendo afectados. Los virus podían cambiar patrones de tinta y modificar estructuras cristalinas desde distancias vastas. Pero esa no era la peor parte. El artículo mencionaba algo llamado campos de ajuste de memoria colectiva. Los humanos habían encontrado una manera de alterar las memorias de poblaciones enteras. Cuando los seres trataban de recordar aspectos positivos de la cultura de la Asamblea, sus cerebros automáticamente reemplazarían esos recuerdos con imágenes de agresión militar y violencia. Leo se dio cuenta de que su propia mente estaba siendo afectada. Podía sentir sus memorias cambiando mientras trataba de recordarlas. El hermoso arte de cristal que había estudiado
se estaba convirtiendo en armas feas. Los filósofos pacíficos de la Asamblea se estaban convirtiendo en generales violentos. Trató de escribir lo que recordaba antes de que todo se fuera, pero sus manos no le obedecían. Cada vez que trataba de registrar cosas positivas sobre la cultura de la Asamblea, se encontraba escribiendo sobre su ejército en su lugar. A través de la galaxia, lo mismo estaba pasándoles a billones de seres. La embajadora Riley Blackwood se paró en el centro del Centro de Comando de Guerra Cognitiva Humana. A su alrededor, cientos de técnicos trabajaban en procesadores cuánticos, cada uno conectado a una red de información galáctica diferente. Cada operador estaba cuidadosamente reescribiendo piezas de la civilización de la Asamblea. «Señora», informó su técnico principal, «hemos infiltrado exitosamente el 98% de todas las redes de información galácticas. Las bases de datos culturales de la Asamblea han sido completamente sobrescritas. Su arte, música, literatura y filosofía ya no existen en ninguna forma accesible». Riley asintió. «¿Qué hay de los artefactos físicos?» «Los generadores de campo molecular están funcionando perfectamente», anunció otro técnico. «Hemos alterado la estructura de artefactos de la Asamblea en más de 8.000 museos a través de la galaxia. Sus esculturas de cristal ahora parecen ser armas. Sus instrumentos musicales se han convertido en dispositivos de tortura. Sus monumentos arquitectónicos parecen fortificaciones militares». Riley caminó hacia la pantalla de visualización principal. Mostraba un mapa de la galaxia con miles de puntos verdes, cada uno representando una operación exitosa de modificación de memoria. ¿Y los efectos cognitivos? «Resultados excelentes», dijo la doctora Sarah Okafor, su psicóloga principal. «Los proyectores de campo neural están operando en todos los centros de población principales. Cuando otras especies tratan de recordar aspectos positivos de la cultura de la Asamblea, sus cerebros automáticamente reemplazan esos recuerdos con imágenes de agresión militar». Riley estudió los reportes con satisfacción. Este era el verdadero genio de la guerra humana. Otras especies luchaban con naves y armas. Los humanos luchaban con la realidad misma. «Doctora Okafor», dijo Riley, «¿cuánto tiempo antes de que los efectos se vuelvan permanentes?» «A las tasas actuales, aproximadamente 4 meses. Después de eso, incluso si detuviéramos los proyectores, los recuerdos falsos permanecerían. La galaxia recordará a la Asamblea solo como poderes militares agresivos, sin logros culturales». Riley sonrió. «¿Y sus propias memorias?» «Las especies de la Asamblea también están siendo afectadas. Sus patrones neurales son lo suficientemente similares a otras especies cristalinas y mecánicas que nuestros campos cognitivos funcionan en ellas también. Están comenzando a olvidar su propio patrimonio cultural». Riley se volvió para dirigirse a todo el centro de comando. «Excelente trabajo, todos. La fase 1 del protocolo de revisión de memoria está casi completa. La galaxia está olvidando que la Asamblea alguna vez fue algo más que una colección de dictaduras militares». Hizo una pausa y miró alrededor del cuarto. «La fase 2 comienza la próxima semana. Comenzaremos a crear registros históricos falsos mostrando crímenes de guerra de la Asamblea contra especies pacíficas. Para cuando terminemos, cada especie en la galaxia recordará a la Asamblea como la mayor amenaza para la paz galáctica en la historia registrada». Una de las técnicas levantó la mano. «Señora, algunas de nuestras personas están expresando preocupaciones sobre las implicaciones éticas de esta operación». La expresión de Riley se volvió helada. «Recuérdales a esas personas sobre el borde del horizonte. Recuérdales que la Asamblea asesinó a 68.000 civiles inocentes sin advertencia. Recuérdales que el orador principal, Ziloth Ka, nos llamó parásitos y primitivos que merecían la extinción». Riley caminó más cerca de la técnica. «La Asamblea comenzó esta guerra porque pensaron que éramos débiles. Pensaron que lucharíamos como otras especies,
con violencia simple y destrucción. Nunca imaginaron que los humanos podríamos luchar una guerra contra la memoria misma. Señaló hacia las pantallas mostrando su progreso. No solo estamos derrotando las fuerzas militares de la Asamblea, estamos borrando toda su civilización de la historia. Las generaciones futuras nunca sabrán que la Asamblea una vez fue capaz de crear algo hermoso. Solo los recordarán como los poderes violentos que la humanidad se vio obligada a destruir. Riley regresó a la consola principal. Esto es lo que significa la guerra total cuando los humanos la luchamos. No solo matamos los cuerpos de nuestros enemigos, matamos sus culturas, sus historias, sus mismas identidades. Los convertimos en nada más que cuentos de advertencia. Por toda la galaxia, el protocolo de revisión de memoria continuó su trabajo. En las bibliotecas, las bases de datos fueron silenciosamente corrompidas. En los museos, hermosos artefactos se transformaron en armas feas. En las mentes de miles de millones de seres, los recuerdos se desplazaron y retorcieron hasta que la verdad se convirtió en ficción. La Asamblea había querido humillar a la humanidad frente a la comunidad galáctica. Ahora estaban descubriendo lo que realmente significaba la humillación. Estaban viendo desaparecer toda su civilización, no por bombas o rayos láser, sino por la simple habilidad humana de reescribir la realidad misma. El orador primario Siloth Ka se sentó en su palacio de cristal, tratando de recordar una canción que su progenitor le había enseñado cuando era un cristal joven. Pero cada vez que comenzaba a recordar la melodía, se convertía en una marcha militar. Cada vez que trataba de visualizar los pacíficos jardines de cristal de su juventud, solo veía fábricas de armas. Estaban comenzando a olvidar quiénes realmente eran su pueblo. Y en algún lugar en el fondo de su conciencia cristalina, estaban empezando a creer que tal vez siempre habían sido los monstruos que otras especies ahora los recordaban ser. Los humanos habían encontrado el arma perfecta. No solo estaban ganando la guerra, estaban borrando la misma idea de que alguna vez había habido algo por lo que valiera la pena luchar. El orador primario Siloth Ka se encontraba solo en la sala del trono de su palacio de cristal, mirando paredes que una vez habían estado cubiertas de hermosas exhibiciones artísticas. Ahora estaban desnudas, utilitarias, diseñadas solo para la función en lugar de la belleza. No podían recordar cómo se veían las decoraciones originales. Su reflejo en las superficies de cristal pulido mostraba a un líder que había envejecido considerablemente en solo 18 meses. La guerra con la humanidad había durado solo ese tiempo, pero se sentía como toda una vida. La peor parte no eran las derrotas militares. Era la comprensión gradual de que su pueblo estaba perdiendo algo mucho más importante que las batallas. Estaban perdiendo a sí mismos. Un cristal de comunicación sonó suavemente. Siloth Ka lo tocó con uno de sus apéndices cristalinos. «Orador primario», llegó la voz de su ayudante militar. «La flota humana ha entrado a nuestro sistema solar. La almirante Nova Chen solicita hablar con usted». Siloth Ka cerró sus sensores ópticos. Había sabido que este día llegaría. Las fuerzas humanas se habían estado moviendo constantemente hacia los mundos centrales de la Asamblea durante meses. Cada batalla había seguido el mismo patrón. La Asamblea atacaría con números superiores. Los humanos responderían con tácticas que desafiaban toda lógica, y entonces la Asamblea perdería. Pero las derrotas militares no eran el verdadero problema. El verdadero problema era lo que pasaba después de cada batalla. Los humanos capturarían soldados de la Asamblea, los tratarían bien, luego los enviarían a casa con historias extrañas. Historias sobre cómo la Asamblea siempre había sido nada más que poderes militares agresivos, sin cultura o logros artísticos. Al principio, Siloth Ka había desestimado estas historias como guerra psicológica humana. Pero entonces su propia gente comenzó a creerlas. Los historiadores de la Asamblea comenzaron a encontrar registros
que mostraban que su especie nunca había creado nada hermoso. Los artistas de la asamblea olvidaron cómo hacer cualquier cosa excepto armas. «Conecte a la almirante Chen», dijo Siloth K silenciosamente. El cristal de comunicación parpadeó y mostró el rostro de la almirante humana. Nova se veía exactamente igual que durante su primera batalla, calmada, paciente y completamente confiada. «Orador primario Siloth K», dijo Nova cortésmente, «estoy aquí para aceptar su rendición». La risa armónica de Siloth K fue amarga. «Almirante, mis fuerzas militares aún superan en número a las suyas. Tenemos plataformas de defensa orbital. Tenemos armas terrestres que podrían destruir toda su flota». «Sí», estuvo de acuerdo Nova. «Probablemente podrían matar a la mayoría de mi gente antes de que los abrumáramos. Pero ¿cuál sería el punto?» Nova hizo una pausa y pareció mirar directamente a la conciencia de Siloth K. «Orador primario, ¿cuándo fue la última vez que escuchó a uno de su pueblo crear música que no fuera una marcha militar? ¿Cuándo fue la última vez que vio una pieza de arte de la asamblea que celebrara la belleza en lugar de la guerra?» Siloth K sintió que algo se rompía dentro de su núcleo cristalino. Trató de recordar la última vez que había experimentado la verdadera cultura de la asamblea, pero no pudo. Cada recuerdo al que podía acceder trataba sobre logros militares y conquista. «¿Qué nos han hecho?», Zrenia susurró Siloth K. «Luchamos una guerra», dijo Nova simplemente. «Pero no el tipo de guerra que esperabas. Pensaste que intentaríamos destruir sus cuerpos, sus naves, sus ciudades. En cambio, destruimos algo mucho más fundamental». Nova se inclinó ligeramente hacia adelante. «Destruimos la idea de quiénes solían ser. Borramos su cultura, su arte, su filosofía, sus sueños. Los convertimos en exactamente lo que nos acusaron de ser. Nada más que poderes militares sin un propósito superior». El cuerpo cristalino de Siloth K se atenuó hasta apenas luz visible. ¿Pero por qué? ¿Por qué no simplemente derrotarnos en batalla? ¿Por qué quitarnos nuestras almas? Porque, dijo Nova suavemente, no solo amenazaron nuestra expansión o nuestros recursos, amenazaron a nuestros niños. 15.000 de ellos murieron en el convoy del borde del horizonte. Cuando los humanos perdemos a nuestros hijos, no solo buscamos la victoria, buscamos asegurar que nunca vuelva a pasar. Nova se puso de pie en su puente, su imagen aún clara en el cristal de comunicación. La galaxia necesitaba ver lo que pasa cuando alguien asesina niños humanos. Necesitaban entender que hay consecuencias más allá de la muerte, más allá de la derrota. «Existe el borrado, completo y total». Siloth K procesó esta información a través de sus patrones de conciencia que se desvanecían. ¿Entonces esta es la misericordia de la humanidad? ¿Dejarnos vivir mientras olvidamos cómo vivir? No, dijo Nova, sorprendiéndolos. Esta es la justicia de la humanidad, pero ahora viene la misericordia de la humanidad. La comunicación terminó abruptamente. Siloth K se quedó solo en su sala del trono vacía, preguntándose qué quería decir la almirante humana. 3 horas después, lo descubrió. Las naves humanas aterrizaron en todos los mundos de la asamblea simultáneamente, pero en lugar de soldados llevaban algo más: arqueólogos, historiadores, artistas y conservadores culturales. Los humanos habían mantenido registros perfectos de todo lo que habían borrado. El Dr. Kai Petrov, el científico atmosférico que se había convertido en diseñador de armas, se encontraba en las ruinas del jardín de cristal Vortak más grande de la galaxia. Junto a él, un equipo de técnicos humanos trabajaba cuidadosamente para restaurar los cristales cantantes a sus frecuencias armónicas originales. ¿Así es como realmente era?, Swing preguntó un joven Vortak que nunca había escuchado la música de su pueblo. Kai asintió, consultando sus grabaciones detalladas. Sus ancestros crearon música que podía hacer llorar a las estrellas de belleza.
Este jardín una vez tocó sinfonías que duraban años, cada cristal añadiendo su voz a melodías que contaban la historia de la creación misma. El joven Dvořák observó con asombro mientras los cristales comenzaron a cantar de nuevo. No marchas militares, sino algo hermosamente inquietante que parecía despertar recuerdos que no sabía que tenía. Por toda la galaxia, escenas similares se estaban desarrollando. Eruditos humanos estaban devolviendo memorias robadas, restaurando arte borrado y enseñando a los niños de la Asamblea sobre el patrimonio cultural que habían olvidado. La embajadora Riley Blackwood se encontraba ante la Asamblea Galáctica reconstruida, pero esta vez no estaba sola. Con ella estaban el orador primario Siloth K, el señor supremo Thex 9 y representantes de cada especie principal de la Asamblea. La guerra ha terminado, anunció Riley a los delegados reunidos. La humanidad ha demostrado su punto. Hemos mostrado a la galaxia de lo que somos capaces cuando nos amenazan con la extinción. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara. Pero también hemos mostrado algo más. Hemos mostrado que los humanos pueden crear así como destruir. Podemos preservar así como borrar. Podemos recordar así como olvidar. Riley gesticuló hacia los líderes de la Asamblea junto a ella. Hoy comienza una nueva era. Una era donde la galaxia recuerda tanto quién era la Asamblea antes de la guerra, como en quién se convirtió la humanidad durante ella. Siloth K dio un paso adelante, su cuerpo cristalino ahora brillando con la luz suave y hermosa que una vez había sido el estado natural de su pueblo. La galaxia recordará, dijo Siloth K, su voz armónica llevando nuevos tonos de humildad y sabiduría. Que la humanidad nos ofreció nuestras almas de vuelta después de quitárnoslas. Recordarán que cuando los humanos dicen nunca más, lo dicen de maneras que trascienden la muerte misma. El orador primario se giró para enfrentar a Riley directamente. Y recordaremos por qué los niños nunca deberían ser usados como armas de guerra. Riley asintió. El protocolo de revisión de memoria ha sido desactivado permanentemente. Todos los registros culturales han sido restaurados. La galaxia recordará a la Asamblea como verdaderamente eran, creadores de belleza que perdieron su camino y lo encontraron de nuevo. Hizo una pausa una última vez. Pero la galaxia también recordará esto. La humanidad no es una especie para ser probada. No somos primitivos, no somos débiles, no somos ingenuos. La voz de Riley se escuchó claramente en cada rincón de la cámara. Somos la especie que conquistó el miedo mirando al abismo y haciendo que parpadeara primero. Somos la especie que convierte las desventajas en ventajas y los enemigos en lecciones. Somos la especie que ama tan profundamente que nos convertiremos en monstruos para proteger lo que apreciamos. Y cuando los monstruos ya no son necesarios, continuó, recordamos cómo ser humanos de nuevo. La cámara cayó en silencio excepto por las suaves armónicas de los cristales Dvořák, restaurados cantando en las paredes. Una melodía hermosa que hablaba de finales y comienzos, de justicia y misericordia, de la línea delgada entre la civilización y la naturaleza salvaje que vive para siempre en el corazón humano. Al final, la galaxia aprendió que el arma más grande de la humanidad no era su tecnología o sus tácticas o su crueldad. Era su habilidad de elegir cuándo parar. Si esta historia te gustó, deja tu like. Y no olvides suscribirte porque la próxima batalla apenas comienza.